La luz entraba en la cocina como siempre, deslizándose en silencio por los azulejos fríos, acariciando el mantel de flores ya algo desteñido por los años. Era una de esas mañanas en las que el mundo parece estar suspendido, flotando en la rutina como una hoja atrapada en una corriente tranquila. El sonido del agua en la pila, la radio murmurando noticias que nadie escucha, y los pasos de mi marido saliendo al campo formaban una melodía repetida hasta el cansancio. Pablo se había ido temprano, como de costumbre. Su sombra había cruzado la casa como un viento calculado, beso en la frente, comentario práctico sobre la lluvia que no llegaba, y la misma chaqueta colgada del mismo clavo de siempre. Desde fuera, éramos una pareja estable, modélica incluso. Sin gritos, sin reproches, sin sobresaltos. Pero entre nosotros habitaba algo más insidioso que el conflicto, el silencio. Un tipo de ausencia que no hace ruido, pero pesa. Hacía mucho que no me tomaba de la mano sin motivo, que no me miraba de verdad, como quien descubre algo en el rostro del otro. Esa mañana, sin saber muy bien por qué, me detuve frente al espejo del pasillo. Me vi con la bata de algodón que usaba siempre, el cabello recogido de manera práctica, la expresión adormilada. No me sentí fea, pero sí desdibujada. Como si el reflejo me perteneciera a medias. Me vestí con un vestido azul claro, sencillo pero con una caída que me gustaba, y unas alpargatas de tela que usaba poco. No lo hice para nadie. Ni siquiera para mí. Fue más bien una necesidad de sentirme distinta. Una forma de romper, aunque fuera en apariencia, la rigidez de los días. Decidí ir a comprar pan aunque aún quedaba del día anterior. Fue una excusa. Lo supe al instante. Pero necesitaba salir, ver otra cosa, que el aire me tocara la piel, que la calle me recordara que todavía existía algo más allá del goteo del grifo y la espera del mediodía. Caminar por Villanueva del Llano tenía su propio ritmo. Los saludos eran breves, los gestos, conocidos. Las calles de tierra batida y las fachadas blancas con rejas floridas eran parte de un paisaje que no había cambiado en décadas. Sin embargo, algo en esa mañana se sentía distinto. O tal vez era yo quien ya no encajaba del mismo modo. La tienda de ultramarinos de la familia Navarro estaba al fondo de la calle Mayor. Era un local pequeño, lleno de sombras frescas y olores que se mezclaban en una mezcla extraña entre café, detergente y maderas viejas. Detrás del mostrador estaba Álvaro, el hijo mayor del difunto don Isidro. Siempre había sido amable, algo reservado, pero con una mirada curiosa que parecía escanear a quien entrara, sin resultar nunca grosero. Álvaro estaba colocando botellas sobre una estantería cuando me vio. Me saludó con una sonrisa leve, de esas que no buscan nada más que amabilidad, pero que, por algún motivo, me hizo sentir expuesta. Buenos días, Carmen. ¿Vas a hacer pan casero o es solo por la excusa de salir un poco? Preguntó con tono burlón pero suave. Un poco de todo, supongo, respondí, forzando una risa que salió más tímida de lo esperado. Hoy hace calor, añadió, mientras se sacudía las manos con un trapo. Aunque tú pareces traer la brisa contigo. No supe qué decir. No era una frase atrevida. No era nada. Pero me hizo notar el roce del vestido sobre mi piel, el encaje suave que llevaba por debajo y que hasta ese momento había olvidado por completo. La conversación fue breve. Le pedí una barra de pan y una bolsita de café. Pero me quedé más de la cuenta. Rebusqué entre los estantes, fingiendo indecisión, solo para alargar el momento. Él hablaba poco, pero sus movimientos eran tranquilos, medidos. Había en su forma de moverse una seguridad que contrastaba con mi torpeza emocional. Sentí que me miraba mientras buscaba en la estantería inferior de los productos de limpieza, pero no levanté la vista. Si necesitas algo, ya sabes que puedes venir sin buscar excusas, dijo antes de darme el cambio. Lo dijo con una sonrisa, pero sin intenciones ocultas. Sin embargo, algo en mí vibró ante esas palabras como si me hubieran hablado en otro idioma.
De regreso a casa, me detuve frente al escaparate de la mercería. No miraba nada concreto. Solo estaba allí, sintiendo que el aire sabía distinto. Mi cuerpo se sentía más consciente, más despierto. Como si algo dormido empezara a desperezarse, aún con miedo de estirarse del todo. Al llegar, dejé la bolsa sobre la mesa y me senté un momento, sin ganas de cocinar ni de poner la mesa. Me miré las manos. Recordé cómo Álvaro me las había rozado al entregarme la bolsa de papel. Fue un contacto breve, casual, pero había algo en ese roce que no tenía hace tiempo. Un calor silencioso que se quedó suspendido en mi piel como un murmullo. Preparé el almuerzo con más cuidado del habitual. No sabía por qué. No era para Pablo, que apenas notaba esos detalles. Era, quizás, un modo de volver a sentirme presente en mis propios actos. Me puse una blusa color marfil, de algodón ligero, que dejaba ver apenas el nacimiento de mis clavículas. La combiné con una falda mostaza, de esas que apenas usaba porque siempre decía que eran muy alegres para el pueblo. Cuando Pablo llegó, no dijo nada. Comió con apetito, habló de los jornaleros que llegarían la semana siguiente, del sistema de riego nuevo, de un problema con las semillas. Yo lo escuchaba, asentía, hacía preguntas mecánicas. Pero sentía que todo eso sucedía en una película que yo miraba desde fuera. Cada palabra suya rebotaba en mi mente, sin entrar del todo. Después de fregar los platos, me senté en el patio trasero con un cuaderno. No escribía nada, solo hacía garabatos. Pero sentía la necesidad de que mi mano hiciera algo que no fuera limpiar, cocinar o anotar gastos. El calor apretaba, y el sonido de las cigarras llenaba el aire como un zumbido constante. Cerré los ojos y me dejé llevar por la memoria de esa mañana, del momento en que sentí, aunque fuera un instante, que alguien me había visto. No como madre, ni como esposa, ni como ama de casa. Me había visto a mí. Carmen. Esa noche me duché con más tiempo del habitual. Me unté crema en los brazos, en los muslos, en la parte baja de la espalda. No era un gesto sensual. Era casi un acto de redescubrimiento. Como si reconociera de nuevo las partes de mi cuerpo que el tiempo y la rutina habían relegado a la sombra. Cuando me acosté, Pablo ya estaba dormido. Se había rendido al sueño como siempre, rápido, silencioso, sin ceremonias. Yo me quedé un rato mirando el techo, sintiendo el latido de mi pecho, preguntándome qué era exactamente lo que había cambiado. No había sucedido nada. Ni una palabra fuera de lugar, ni una insinuación. Y sin embargo, la grieta ya estaba abierta. No era deseo. No todavía. Era necesidad. De ser, de sentir, de salir del papel que el tiempo me había asignado sin consultarme. Al día siguiente, me desperté antes del alba. El aire en la casa tenía un espesor distinto. Me vestí con calma. Un pantalón de lino claro, una camisa blanca que solía usar para las visitas al médico. Me perfumé levemente detrás de las orejas, aunque no tenía a quién ver. Pablo se despidió con su beso ausente y sus palabras de siempre. Pero cuando cerró la puerta, me quedé en la cocina sabiendo que algo dentro de mí ya había dado un paso. Aunque no supiera hacia dónde. El sol aún no había alcanzado el centro del cielo cuando me senté en el borde de la cama, envuelta en el sonido lejano de los gallos del vecindario. Era un lunes como cualquier otro en Villanueva del Llano, pero dentro de mí algo se movía como una corriente subterránea. Las horas parecían estar cargadas de una electricidad suave, imperceptible para todos excepto para mí. Pablo se marchó temprano, como siempre. Me besó en la frente sin mirar, y antes de cruzar la puerta me preguntó si recordaba avisar al electricista. Asentí, pero no supe si lo dije con voz o con la cabeza. A los pocos minutos, su coche ya era un eco apagado en la calle. En la cocina, el aroma del café era denso y dulce, pero no lo probé.
Me quedé de pie junto a la ventana, observando la bruma disiparse sobre los campos de trigo. La radio seguía encendida, pero no escuchaba lo que decía. Mis pensamientos viajaban sin rumbo, deteniéndose, inevitablemente, en la imagen del día anterior. El vestido azul, la voz de Álvaro, su forma de mirar sin mirar. Y esa frase suya, puedes venir sin buscar excusas. Como una llave que abría algo que yo no sabía que había estado cerrado. Decidí salir. No necesitaba nada urgente, pero llevaba días con la excusa de que me faltaban las servilletas buenas, esas con flores pequeñas que solo vendían en una tiendecita al final del pueblo. Me puse un pantalón ancho, beige, de lino fresco, y una blusa blanca de cuello redondo que apenas sugería la silueta debajo. Recogí el cabello en una trenza baja. No era vanidad. Era algo más silencioso. Un deseo de estar bien conmigo, sin testigos. Caminé despacio, evitando las calles principales. Había algo incómodo en cruzar ciertas miradas, como si el pueblo entero pudiera leer el alboroto dentro de mí. No era culpa, exactamente. Era la sensación de estar haciendo algo sin permiso, aunque todo fuera perfectamente inocente. Aún. Pasé por delante del ultramarino sin intención de entrar. O eso me repetía. Pero cuando vi a Álvaro colocar cajas en la acera, como el día anterior, supe que no iba a resistirme. Me acerqué sin plan, sin palabras ensayadas. Él me vio y levantó una ceja. Vaya, Carmen. Hoy el pueblo parece más bonito, dijo, limpiándose las manos en un trapo. ¿Vas a la tienda de Teresa? Voy dando una vuelta. Me apetecía caminar un poco, dije, casi sin pensar. Me ofreció un vaso de agua. Acepté. No pasamos del umbral. No hubo gestos fuera de lugar. Solo una conversación breve sobre el calor, sobre la falta de tomates buenos ese año, sobre cómo la gente ya no compraba lo mismo de antes. Pero su mirada, incluso cuando hablaba de algo trivial, era precisa. No me desnudaba, no invadía. Observaba. Al despedirme, le agradecí el agua con una sonrisa. Él asintió, y sus dedos rozaron los míos apenas un instante cuando me devolvió el vaso. Fue un contacto accidental, pero sentí una sacudida sutil en todo el cuerpo. Al marcharme, supe que esa sensación no se iría fácilmente. Compré las servilletas. Hablé con Teresa, la dueña de la tienda, sobre su nieta y sobre lo fea que venía la temporada de aceituna. Fingí normalidad con una naturalidad que me asustó. Y al volver a casa, me detuve frente a la iglesia, como si necesitara una pausa entre dos mundos. Me senté en uno de los bancos del parque, observando a una pareja de ancianos que discutían en voz baja, como si el amor también se pudiera volver rutina. La tarde transcurrió en silencio. Fregué los platos del mediodía sin apuro. Rellené las botellas de aceite, lavé los paños de cocina, y cambié las sábanas sin que nadie lo pidiera. A cada paso, mi cuerpo parecía estar haciendo dos cosas al mismo tiempo, vivir la rutina y recordar el roce de una piel que no había llegado a tocarme del todo. Al anochecer, Pablo llegó con el rostro cubierto de tierra y los ojos cansados. Habló del trabajo. De una bomba de riego que había fallado. De un ternero que había nacido antes de tiempo. Le preparé una cena sencilla, tortilla, ensalada y melón. Se lo comió todo con buen apetito, sin sospechar nada. Su mundo era el mismo. El mío ya no. Al acostarnos, supe que él quería acercarse. Lo intuí en la forma en que se deslizó hacia mí, en la manera torpe de sus caricias. Lo intenté. Cerré los ojos y respiré hondo. Pero en mi cabeza no estaba Pablo. Era injusto, lo sabía. No había hecho nada malo, pero me sentía sucia por no poder estar entera. Le pedí que no insistiéramos, que estaba cansada. Él murmuró algo y se dio la vuelta.
El silencio entre nosotros se hizo más grande que nunca. A la mañana siguiente me desperté con el cuerpo en tensión. Me duché lentamente, dejando que el agua caliente me ayudara a despegarme de la noche. Me vestí con una falda amplia y una camisa sin botones, con cuello alto. Lo más modesto que encontré. Como si así pudiera calmar la inquietud que se había instalado en mi pecho. Pero no bastaba. Esa inquietud no venía de la ropa. Ni del calor. Ni siquiera de Álvaro. Venía de mí. De algo que llevaba mucho tiempo dormido y que ahora reclamaba su lugar. Durante la semana, encontré pequeños motivos para volver a la tienda. Un paquete de azúcar, unas latas de atún, 1 kilo de garbanzos. Nunca era nada urgente. Siempre había una excusa. Álvaro nunca preguntaba demasiado. Pero sus ojos hablaban con una calma peligrosa. Me ofrecía bolsas, me comentaba algo del clima, me recomendaba nuevas marcas. Todo normal. Todo inocente. Y sin embargo, cada visita dejaba una estela de electricidad leve bajo mi piel. Un día, mientras le pagaba, sus dedos rozaron los míos más de lo necesario. Fue un segundo. Pero bastó. Salí del local con las mejillas encendidas, el corazón golpeando fuerte. Esa noche no pude dormir. Ni por el calor ni por el insomnio. Me quedé en la cocina, sola, con la ventana abierta y el sonido de los grillos como único testigo. Pensaba en lo absurdo de todo esto. No había pasado nada. Nada en lo que alguien pudiera señalar y decir, aquí está el error. Y, sin embargo, dentro de mí, la grieta seguía abriéndose. No sabía hacia dónde iba esa historia. No sabía siquiera si podía llamarse historia. Solo sabía que ya no era la misma. Y aunque aún no había cruzado ningún límite evidente, la distancia entre lo correcto y lo prohibido se hacía cada vez más delgada. Sentada frente a la ventana, con los pies descalzos sobre el suelo frío, me pregunté por primera vez en muchos años, ¿y si todavía era posible desear? Desde que comenzó todo, aunque ni yo misma sabía que era ese, todo, el tiempo empezó a medirse de otra manera. Ya no por los días de mercado o por las estaciones del campo, sino por las pequeñas escapadas hasta la tienda de ultramarinos de Álvaro. Esos trayectos breves, de no más de 5 minutos, se habían convertido en rituales secretos, momentos de una tensión tan suave como persistente, como el roce del viento en la nuca. Cada vez que cruzaba la puerta de su tienda, sentía una vibración leve en el pecho, como si todo mi cuerpo recordara por sí solo a dónde iba. Pero nada, absolutamente nada, pasaba. No había frases fuera de lugar, ni gestos dudosos. Álvaro seguía siendo el mismo hombre discreto, con manos firmes y ojos atentos. Pero entre los dos se había instalado un lenguaje mudo, hecho de pausas largas, de miradas sostenidas unos segundos de más, de comentarios que parecían no decir nada y, sin embargo, lo decían todo. Esa mañana, Pablo salió al campo antes del amanecer. Dejó la radio encendida en la cocina y una lista de cosas para hacer, llamar al electricista, limpiar el filtro del pozo, revisar la alacena. Todo lo que siempre había hecho sin preguntarme si me cansaba. Todo lo que yo misma había asumido como parte del papel que me tocaba. Después del desayuno, me senté frente al espejo del dormitorio. No para maquillarme. Solo para mirarme. Había en mi rostro algo nuevo. No más joven, ni más bonito. Pero distinto. Tal vez era el modo en que se habían encendido mis ojos. O la línea de la boca, ahora más definida. Pasé los dedos por mi cuello, por el hueco entre los hombros. Era como si, al tocarme, confirmara que aún estaba ahí. Que aún era yo. Me puse una falda de lino verde oliva, con una abertura lateral discreta, y una blusa de algodón blanca, abotonada hasta el cuello. Nada provocador. Pero la tela sobre la piel ya no era lo mismo. Cada prenda que elegía era un gesto.
Un recordatorio de que todavía podía sentir algo. Salí de casa sin rumbo. Caminé hacia la tienda sin apuro, cruzándome con vecinas que barrían las aceras o charlaban a la sombra de los limoneros. Me saludaban con la cortesía de siempre, pero con una chispa nueva en la mirada. No sabía si lo imaginaba. No sabía si me lo buscaba. Pero sentía que algo en mi forma de moverme había cambiado. Como si el secreto que aún no era secreto del todo ya flotara a mi alrededor. Al llegar, Álvaro estaba solo, leyendo algo detrás del mostrador. Levantó la vista y su expresión se suavizó. Fue una sonrisa casi imperceptible. Me acerqué con paso lento, improvisando un motivo: necesitaba lentejas, aunque sabía que aún había un paquete entero en la despensa. Buenos días, Carmen, dijo sin moverse del sitio, con la voz más baja de lo habitual. Buenos días, respondí. ¿Tienes de esas que vienen ya limpias? Él asintió y se agachó para buscar entre las cajas. Durante esos segundos, observé sus manos, su espalda bajo la camisa de lino arremangada. No había en mí ningún deseo claro. Solo una atención inusual, intensa, como si cada gesto suyo me revelara una parte olvidada del mundo. Cuando se incorporó, nuestros ojos se encontraron. No dijimos nada más. El silencio era cómodo. Casi íntimo. Como si estuviéramos juntos en una burbuja que los demás no podían ver. Salí con la bolsa en la mano y la respiración desordenada. Esa noche, al preparar la cena, mis movimientos eran mecánicos. Cortaba las verduras, sazonaba el arroz, servía el agua, pero mi mente estaba en otro sitio. Pablo hablaba del tractor, de la cosecha, de un vecino que quería vender su parcela. Yo asentía, sonreía. Pero sentía que entre nosotros se había instalado una pared de cristal. Al acostarnos, su mano buscó mi cintura, pero esta vez fui yo la que fingió estar dormida. Sentí culpa, sí. Pero también alivio. No era un rechazo a él, sino a la imagen de mí que se reflejaba en su mirada, útil, práctica, sin aristas. Durante las noches siguientes, el insomnio se volvió un compañero constante. Me sentaba en la cocina, con una taza de leche entre las manos, observando la ventana oscura. No pensaba en Álvaro como un hombre, sino como una posibilidad. Como el espejo donde me había empezado a ver de nuevo. Una tarde, al volver del mercado, vi a Julia, la hermana de Pablo, en la plaza. Me saludó con una sonrisa tensa. Después, cuando pensó que no la oía, la escuché susurrar algo a otra mujer. No entendí las palabras, pero sí el tono. Un filo que atravesó mi espalda como un cuchillo envuelto en flores. En casa, miré mi reflejo en la ventana. Me pregunté si se me notaba. Si esa energía nueva, esa inquietud que me recorría desde hacía semanas, era visible. No por culpa, sino por deseo. Un deseo aún sin nombre, pero tan real que me parecía increíble que nadie más lo advirtiera. Al día siguiente, fui a la tienda temprano. No había nadie. Álvaro estaba reponiendo estantes. Me vio llegar y bajó la mirada por un instante, como si dudara en decir algo. ¿Todo bien?, preguntó, como si su voz acariciara el aire. Sí, respondí, pero mi voz sonó distinta. Más suave. Más frágil. Hubo un momento en que nuestras manos se encontraron al alcanzar el mismo paquete. No fue un roce evidente. Ni largo. Pero sí suficiente para que los dos nos quedáramos quietos, en ese segundo suspendido. Luego seguimos como si nada. De regreso, sentí que algo dentro de mí había cruzado un umbral. Sin escándalo. Sin pecado. Solo una certeza nueva, ya no me bastaba con sobrevivir. Esa noche, al cepillarme el cabello frente al espejo, pensé en lo mucho que había tardado en verme. En reconocerme.
en aceptar que había partes de mí que aún esperaban ser llamadas por su nombre. Y al mirar mis ojos, más oscuros de lo habitual, supe que esa historia apenas estaba comenzando. Los días empezaron a doblarse sobre sí mismos, como páginas leídas una y otra vez. La casa estaba igual, los muebles en su sitio, los platos alineados como soldados obedientes en la alacena. Pablo seguía saliendo al campo, dejando tras de sí el olor tenue de su colonia barata y el beso seco de cada mañana. Pero dentro de mí algo se agitaba. No era remordimiento. Era inquietud. Como si una música nueva sonara en algún rincón escondido de la casa y solo yo pudiera oírla. Me había acostumbrado a los pequeños rituales, levantarme antes del alba, elegir la ropa con más cuidado del necesario, perfumarme detrás de las orejas aunque no tuviera visitas. No era coquetería. Era una preparación. Un rito invisible. Cada mañana era una puerta que podía o no abrirse. Esa semana intenté evitar pasar por la tienda. Busqué caminos distintos para mis mandados, evité las calles que daban a la plaza. Pero incluso en mi evasión, lo pensaba. Álvaro. Su presencia tranquila. Su forma de estar sin imponerse. No había dicho nada fuera de lugar, no me había buscado con excusas, pero yo notaba su mirada como quien nota el sol cuando se cuela entre los visillos, silenciosa, inevitable. Una tarde, Pablo regresó antes de lo habitual. Lo noté inquieto. Se sentó a la mesa sin quitarse las botas, removiendo la servilleta entre las manos como si quisiera decir algo y no supiera cómo. Me crucé con Clara, la del estanco, dijo de pronto, sin levantar la vista. Me dijo que te ve seguido por la tienda de Álvaro. ¿Qué se te ha perdido ahí tanto? Me congelé. No por la sospecha en sí, sino por la forma tan seca en que lo dijo. Me di las palabras. Las elegí como quien elige piedras en un arroyo. No se me ha perdido nada. A veces bajo a por cosas. Me gusta caminar. Él no insistió. Se limitó a sentir con una rigidez que heló el ambiente. Pero esa noche, en la cama, su espalda fue más lejana que nunca. El silencio entre nosotros ya no era confortable, sino tenso, cargado de todo lo no dicho. Al día siguiente me levanté antes que él. En la cocina, preparé el desayuno sin hacer ruido. La radio hablaba de una ola de calor. Yo pensaba en huir. No de Pablo. Ni siquiera de Álvaro. Huir de ese enredo de pensamientos que me tenían atrapada en una tela invisible. Pero no me fui. Como siempre, terminé las tareas del hogar, limpié, ordené, fingí calma. Esa tarde, al volver del mercado, encontré una nota en el fondo de la bolsa de pan. Estaba doblada en 4, escrita con lápiz sobre un trozo de envoltorio de azúcar. Si quieres hablar, estaré en el galpón de atrás. Hoy a las 6. No estaba firmada. No hacía falta. Sentí como la sangre se me subía a las mejillas. Me quedé sentada en la cocina largo rato, la nota entre los dedos, como si quemara. El reloj avanzaba con una lentitud desesperante. Cada tic-tac era una pregunta. ¿Irás? ¿Para qué? ¿Y si alguien te ve? A las 5:30 me duché. No me vestí de forma especial. Un vestido sencillo, largo, de lino oscuro. Nada que llamara la atención. Pero debajo, elegí una ropa interior de encaje suave, no por él, sino porque mi cuerpo lo pedía. Como si en esa tela ligera pudiera refugiarme del torbellino. Salí por la parte trasera del patio, evitando cruzarme con las vecinas. El galpón detrás de la tienda estaba abierto. Álvaro estaba allí, sentado sobre una caja de cerveza vacía, limpiándose las manos con un trapo. Al verme, se levantó sin decir palabra. Durante un momento, solo nos miramos. No quiero causarte problemas, dijo por fin, con voz queda.
Pero no sé cómo seguir actuando como si no te viera. Yo tampoco sé cómo seguir, contesté, y al decirlo sentí que me quitaba una mochila invisible del pecho. Hablamos durante más de media hora. De nada y de todo. De cómo era sentir que la vida te pasa por encima sin preguntarte. De lo que uno guarda para no molestar. De los gestos pequeños que, cuando faltan, terminan matando lo grande. No nos tocamos. Ni siquiera nos acercamos. Pero al salir, supe que algo se había sellado entre los dos. Una complicidad que no requería contacto. Bastaba con saber que el otro existía, que respiraba en la misma frecuencia. Esa noche, Pablo me esperó despierto. Estaba sentado en la cocina, con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas? Me quedé quieta. No había mentira posible que no se notara. Pero tampoco podía decirle la verdad. No del todo. Fui a caminar. Necesitaba pensar. Él me miró largo rato. No dijo nada más. Pero en sus ojos vi algo que nunca antes había visto, miedo. No rabia. No celos. Miedo. Como si, por primera vez, se diera cuenta de que podía perderme. Nos fuimos a dormir sin más palabras. Yo me acosté de espaldas a él. Él se quedó quieto, sin moverse. Entre nosotros, el colchón parecía un océano. Al amanecer, el pueblo seguía igual. Las campanas repicaban, los niños corrían hacia la escuela, las vecinas barrían la acera. Pero yo ya no era la misma. Ni siquiera sabía en qué me había convertido. Solo sabía que algo había comenzado y que no se podía deshacer con silencio. El amanecer llegó envuelto en un silencio espeso. El gallo cantó más tarde que de costumbre o quizás fue mi mente que se resistía a despertar. El aire en la casa era pesado, casi pegajoso, como si algo se hubiese derramado durante la noche y no fuera posible limpiarlo. Me quedé un momento más bajo las sábanas, mirando el techo, escuchando los pasos de Pablo al otro lado de la casa, sus gestos rutinarios, el chasquido del interruptor en la cocina, el sonido de la cafetera, la radio apenas audible con las noticias de siempre. No hablamos mucho esa mañana. Él parecía tenso, como si la noche no le hubiera traído descanso. Me preguntó si iría al pueblo ese día, y respondí que no estaba segura. La forma en que me miró después de mi respuesta no era sospechosa, pero sí distinta. Como quien intuye una tormenta aunque aún no haya nubes en el cielo. Pasé la mañana ocupándome de la casa, barrí el porche, regué las macetas, cambié las sábanas. Cada tarea la hice con lentitud, con una precisión casi ceremoniosa, como si fueran los últimos gestos de una rutina conocida. No sabía por qué sentía eso. Pero algo en mi interior me repetía que estaba cerca del final de algo. De una etapa, de una posibilidad. O de una versión de mí misma. Cerca del mediodía, abrí el cajón del mueble del salón. Ahí, entre carretes de hilo y sobre sin usar, estaba la carta de Álvaro. La había leído ya demasiadas veces. La releí una vez más. No quiero causarte daño ni ponerte en ningún dilema. Solo necesitaba decirte que lo que tú despertaste en mí no fue pasajero. Fue real. Como una llama que no quema, pero tampoco deja de arder. La volví a guardar. No lloré. No suspiré. Me quedé quieta, mirando por la ventana la calle casi vacía, escuchando a lo lejos el sonido de una bicicleta y el grito de un niño que llamaba a su abuela. Después del almuerzo, Pablo salió de nuevo. Dijo que iría a revisar las bombas del canal. Vi cómo se calzaba las botas sin apuro, cómo se ajustaba la hebilla del cinturón. Vi su espalda al alejarse. Y en ella noté algo nuevo, un cansancio que no era físico. Era como si también él, en su propio silencio, estuviera sosteniendo una carga que no sabía nombrar. Yo me quedé en la casa. No salí.
No escribí. No llamé a nadie. Pero el peso de las decisiones se posó sobre mí como una sombra. Me senté en el patio, bajo el limonero, el mismo donde tantas veces habíamos tomado café, discutido sin levantar la voz, compartido silencios cómodos. Ese día, el silencio no era cómodo. Era denso, punzante. Volví a pensar en Álvaro. No en términos de lo que podría haber sido, sino en lo que había significado. Su presencia, sus palabras, su mirada. No me había dado otra vida. Me había devuelto una parte de mí. La parte que deseaba. La que se preguntaba. La que respiraba hondo sin miedo. Pero también supe que no podía tenerlo. No en ese pueblo. No en esta vida. A las 6, escuché pasos en la entrada. Era Pablo. Volvió más pronto de lo previsto. Entró en la cocina, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó de pie, mirándome. Yo estaba junto al fregadero, lavando una taza. Sentí su mirada y giré despacio. ¿Estás bien?, me preguntó. Asentí. ¿Y tú?, repliqué. No respondió enseguida. Se acercó un poco más y apoyó una mano sobre el respaldo de una silla. Luego bajó la vista y habló. He notado cosas. No sé cuáles exactamente. Pero no eres la misma. Y lo sé, porque yo tampoco lo soy. Su voz no tenía reproche. No tenía rabia. Era una voz rota, fatigada por la contención. Me quedé en silencio. No sabía qué decir sin mentir ni herir. No te pido explicaciones, Carmen. Ni confesiones. Solo quiero que me digas si todavía hay algo que salvar. Nos miramos. Largo. En ese instante vi en él al hombre con quien me casé. Al joven que me enseñó a montar en bicicleta, al que me escribió cartas mientras hacía el servicio militar. Vi al hombre que había sido cómplice de mis pequeñas alegrías y testigo de mis penas. No lo sé, Pablo, respondí con honestidad. Pero quiero saberlo. Ese fue nuestro primer acuerdo sincero en mucho tiempo. Esa noche no dormimos en la misma cama. Pero no fue por enojo ni distancia. Fue una pausa necesaria. Una tregua. Él en el sofá del salón, yo en la habitación, escuchando el ventilador girar lentamente. Me acosté con una camiseta vieja y el cuerpo en calma, pero la cabeza repleta de pensamientos que no se dejaban ordenar. Por la mañana siguiente, antes de que el sol subiera del todo, salí a caminar. Necesitaba aire. Crucé la plaza con paso tranquilo. No miré hacia la tienda. Sabía que no lo vería. Álvaro había comprendido antes que yo que había que detenerse. Había que guardar lo vivido en un rincón sagrado donde nadie pudiera ensuciarlo con sospechas o juicios. Compré pan, saludé a las vecinas, hablé con la señora del estanco. Todo con la naturalidad que solo se aprende cuando una lleva años fingiendo que no pasa nada. Volví a casa cuando el reloj marcaba las 8. Pablo aún dormía. Puse el pan sobre la mesa, preparé café, encendí la radio. Las noticias hablaban de una tormenta prevista para el fin de semana. Afuera, el cielo estaba despejado. Mientras desayunábamos juntos, él tomó mi mano por primera vez en meses. No dijo nada. Solo la sostuvo con firmeza. Y yo no la retiré. Han pasado algunos días desde entonces. Las cosas no han vuelto a ser como antes. Pero han comenzado a moverse. Lentamente. Como la tierra después de una tormenta, que aún húmeda, promete nuevos brotes si se la riega con paciencia. Pablo me escucha más. Yo le hablo más. No hay promesas. No hay seguridades. Pero hay voluntad. Y a veces, eso basta para empezar.
A Álvaro no lo he vuelto a ver. Ni espero hacerlo. Su carta sigue guardada. No como un objeto prohibido, sino como un recuerdo amable de un momento que me enseñó que no había muerto por dentro. Que aún era capaz de sentir. Y de elegir. Mi historia no terminó con una huida ni con un escándalo. Terminó, o quizás comenzó, con una mujer mirándose al espejo y reconociendo su reflejo. No el de la madre. Ni el de la esposa. Ni el de la ama de casa. El suyo. Porque a veces el mayor acto de amor propio no es marcharse. Es quedarse. Pero distinta. Más consciente. Más viva.